Bueno, primero, yo por lo menos estoy muy feliz de estar aquí en Bellavista, de ver a todos estos matrimonios a lo largo de Chile, de poder saludar a nuestras queridas hermanas de María, a nuestros sacerdotes de Schoenstatt, a personas tan queridas por todos nosotros, de ver matrimonios jóvenes, de ver guaguas ahí viene el futuro. Felicitaciones a estos papás, a estos matrimonios que han venido. Fantástico. Y la verdad que no podría no saludar también a los de Schoenstatt para siempre. Muy bien, Jesús, un fantástico, qué alegría. Estamos aquí con la Carolina del Oro, que ayer estuvo medio enferma y aquí está, así que hay que darle las gracias porque casi no viene. ¿Ah? La tercera edad dice ella. Verónica. Hola, buenos días. En realidad, como dice Coque, una alegría estar acá, compartir con ustedes. Agradecer también la confianza que hayan puesto en nosotros para conducir esta entrevista que en verdad va a realizar la Carola con tanto cariño. Gracias, Carola, también por el esfuerzo. Yo quería, en primer lugar, destacar la decoración que me fascinó cuando la vi. El centro del Espíritu Santo aquí, en medio nuestro, que la Madre explora para cada uno de nosotros y para que también de esta entrevista y de esta jornada surja mucho fruto, mucho fruto. Así que, nada, empezamos con lo nuestro. ¿Sí? Yo, antes que nada, quiero saludar, quiero dar las gracias. Me gustó mucho la frase que usó la Vero de la confianza que tengan de llamarme. Más allá de mi currículum, quiero decirles que estoy sentada aquí porque llevo 35 años de matrimonio acompañado por 35 años de Schoenstatt. Nosotros pertenecemos a la militancia. Voy a decirle a mi marido que se acerque a Jesús Giné, estamos ya cerquita, y decirles que es muy fuerte. Tenemos 6 hijos, 4 nietos porque no estamos a nacer, y la historia, cuando veo a los sacerdotes jóvenes y en este minuto los veo, y me acuerdo del padre Rafael, del padre Horacio, del padre Lucho, fueron nuestros grandes formadores, y veo cómo esto sigue. Lo primero que quiero dar es las gracias y contarles que además de estar en militancia, yo llevo otros 25 años acompañada profundamente por las señoras de Schoenstatt todos los martes, en un grupo que tenemos. Por ahí está la Gusta, ¿no es cierto? Y que llevamos muchos años, y que lo que vamos a hablar hoy día aquí, por eso quiero agradecer, es desde la experiencia, es desde el dolor, desde la alegría y desde la diferencia de vivir ese dolor y esa alegría que es la vida vinculados a las raíces de Schoenstatt o vivirlo definitivamente. Eso es lo único que puedo decir. Ya. Bueno, y vamos a empezar en materia, Carola. Y queríamos empezar con, bueno, como dice el tema del día de hoy de esta conversación, diagnóstico de la situación de la familia hoy, tomando también un concepto tan propio del padre fundador, con la mano en el pulso del tiempo y el oído del corazón del Dios. Tratar de leer y de entender qué nos está pasando, cuántas realidades cambiantes, tantas cosas que han pasado y que nos tienen un poquito como remecidos y sin comprender. Si nos podrías contar un poco cuáles son las causas de estos cambios tan profundos que estamos viendo en el día de hoy, en el mundo, en nuestra sociedad. A ver, es re difícil la respuesta. Yo voy a dar algunas aproximaciones que yo he pensado y que he leído. Uno, cuando lee, logra dialogar con quienes no ha podido estar. Por eso es tan importante leer, y ahora además uno puede ver los videos. Entonces, si yo pudiera decir, o me pudieran decir,
¿Qué pasa hoy día? Voy a partir por lo más periférico. Bueno, venimos saliendo de una pandemia fuerte. Quienes quieran entender los procesos de las pandemias, lean de Boccaccio. Un libro famoso, y me voy a acordar de la mitad de la exposición. Jesús, viste que tengo que echar yo ahí, miren, ya la memoria está fallando. ¿Cómo se llama el libro famoso de Boccaccio? Pues, sí. Muchas gracias. ¿Qué pasa en una situación particular? Pero yo diría que esta pandemia, para mí la imagen más potente de toda la pandemia es cuando está el Papa solo en el Vaticano en Semana Santa y dice simplemente esto, lloviendo, caminando, y dice: vamos todos en la misma barca y vamos todos hacia el mismo lado. A mí me parece que esa imagen es de una potencia radical. El mundo paró, y por eso yo a esta crisis y a lo que pasa hoy día yo lo denomino que es como un foco, esos focos de las máquinas de fotos, esos focos subópticos de nuestra época. Hoy día no existirán, pero hay otro que nos permitió ver, nos permitió profundizar, nos detuvo tanto que hace 3 años no nos podíamos ver, o 4, entre pandemia y que volvimos. Entonces nos detuvo, nos hizo parar y mirar. Y ustedes me dirán: ¿yo qué me detuve si estaba lleno de niños en la casa y no hay que trabajar? Sí, pero nos detuvimos. Estuvimos más solos. No voy a entrar en ese tema porque daría para 2 días. Pero varios autores, entre estos Otto Scharmer, que es un gran profesor de MIT, dice: mira, este detenerse nos hizo ver 3 niveles de crisis. Las crisis no necesariamente son malas, son crisis, son momentos en que a uno se le tambalea el piso. Dice: sin duda, esta sociedad tenía un problema y una crisis medioambiental. Yo no tengo la más mínima duda. No soy ecologista profunda, pero soy muy ecológica. Y creo que estamos frente a un problema medioambiental severo. Ese tema está instalado, falta mucho por hacer, pero ya está consciente. Acuérdense que el ser humano necesita tomar conciencia para actuar. Eso es lo que nos diferencia de los animales. Yo creo que aquí hay un grado de conciencia mayor y hay mucho que hacer, pero ya hay, ustedes ven que hay cumbres internacionales, las empresas tienen temas, hay huella de carbono, hay huella del agua, hay conciencia, falta. Nos quedó claro, y nos queda claro en estos últimos años, en Latinoamérica tiembla, me gustó el concepto, que hay en el mundo una crisis social. Y esa es una crisis, ojo, porque hay que leerla con variables chostatianas. A mí no me gusta mucho hablar de variables chostatianas. Los que me conocen saben que yo paseo por todas partes. Variables cristianas, que el padre Cristian la explicitó. La variable aquí es que esa crisis social no es solo una crisis de diferencia económica, es un grito desesperado de pertenencia. Quiero pertenecer. Y esto tiene que ver profundamente con la crisis familiar. Las personas vienen con una herida radical de confianza y de pertenencia que los hace desesperadamente buscar pertenencia. Vean ustedes la cantidad de adherentes de repente a YouTube, la cantidad de necesidad de like. ¿Qué es lo que hay detrás de esta crisis social? Problemas socioeconómicos, sin duda. Soy la primera, y quienes me conocen saben que he alegado y que seguiré hablando de que tiene que haber un sistema social y económico que tenga a la persona al centro. La libertad es fundamental, pero es la persona. No existe la libertad caminando por la calle. Por lo tanto, sin duda que hay un problema socioeconómico, pero hay un problema de pertenencia. Y este tema nos dice mucho. Quienes trabajamos con
jóvenes recibimos huérfanos de corazón. No porque no tengan padre o porque el padre se haya ido, que hay muchos casos. No porque haya tanta disolución de matrimonio, no, porque no ha habitado el corazón del otro. Porque quizás no hemos sido habitados por el corazón de un padre o una madre. Y eso genera una falta de pertenencia y una necesidad de pertenecer casi burda. Cuando uno veía las manifestaciones, la gente con unos carteles que uno dice, esta es una chacra, cualquiera pide. No, no es una chacra. Es una búsqueda desesperada de pertenecer. Porque nosotros somos los privilegiados de pertenecer a una familia, a un marido, a una mujer, a un hijo, a un abuelo, a una iglesia, a una comunidad apostólica. Entonces, este dolor nos dice mucho y tiene que ver mucho con el quiebre familiar. Y entonces, cuando a mí me dicen, oye Carolina, que tú eres tan defensora de la familia, tan tradicional que eres, cuidado. Defender la familia es defender el futuro. Por 3 razones básicas. 2, muy simple. No hay niños. Dejan de crecer los niños. Aumentan los llamados de tercera y cuarta edad. Yo soy directora de la Fundación La Rosa y no saben cómo recibimos. Aumenta, y eso, los que son ingenieros comerciales y economistas saben que no es sustentable para un país. Porque tiene un costo, y aquí mi querida amiga nos puede dar una clase, tiene un costo altísimo para el país, no resiste. Y esa confianza es la que está herida hoy día. En Chile, el 78% de las personas dice no solo no confiar en las instituciones políticas, en los partidos, en los militares, no confía en el Estado. Eso es una herida gravísima. Todo eso lo he hablado muchas veces aquí, no me voy a referir más, es tremendamente interesante. Pero hay una tercera crisis que se hizo evidente en la pandemia y se ha hecho evidente, que es la crisis de la persona consigo mismo, la crisis de sentido, la crisis de soledad, la crisis de reconocer la dignidad y el valor que es la persona humana. Esto se llama la crisis del orden de ser. Es decir, todos tenemos clarísimo, y miren la contradicción que hay aquí, todos tenemos clarísimo la importancia de respetar el orden del medio ambiente, ¿no es cierto? Anda a sacar una hormiguita porque te mata. Pero cuando se trata de la persona, intervenimos todo. El nacimiento, el aborto, el momento de la muerte, la eutanasia y toda la identidad. El tema de la identidad sexual es un tema mucho más profundo que la homosexualidad o no. No nos quedemos en la periferia del tema. Está cuestionando la realidad humana. Está cuestionando el orden de ser. Está cuestionando, y ese es el gran tema de hoy, si es que existe un orden de ser que determine un orden de actuar. Es decir, hay un gran autor que se llama Byung-Chul Han, que tiene un libro que se llama Las no cosas, que dice: vivimos en un mundo donde lo real no existe y existe solo lo digital, pero no me quiero meter ahí. El orden de ser, es decir, el que el ser humano tenga una estructura, que tenga un modo de ser, se ha cuestionado, se ha minado. Y a esto es lo que el padre Kinder llama nomadismo. Es decir, no hay raíces. Y por eso el sentimiento más profundo, más común de hoy día es la incertidumbre. Pero no solo por lo que va a pasar el 5 de septiembre, que es muy complejo y que afecta, perdónenme, a los principios fundamentales de nuestra fe. Y creo que hay que ahí tomárselo bien en serio. Porque tenemos principios fundamentales en el juego. Usted, cada uno votará como quiera, pero creo que al menos, como chostatianos, tenemos
el compromiso de leer la Carta Apostólica que nos da los principios para votar con prudencia. No nos dice cómo votar, nos da los principios para votar con prudencia. Cierro el capítulo porque no quiero detenerme, pero creo que es importante. Entonces, cuando el orden de ser se pierde, es como vivir en la arena. Y en la arena, tratan de saltar en la arena, no pueden. En cambio, yo aquí puedo saltar alto, podía. Entonces, la pregunta es, y esto es lo que es muy fuerte, ¿verdad? ¿Podemos, desde la no realidad, desde que todo da lo mismo, desde que lo que opina la mayoría, construir un mundo nuevo y un hombre nuevo? No. Y se lo respondo al tío. No. Porque no se puede construir una nueva sociedad y un hombre nuevo basado en opiniones, basado en estadísticas, basado en lo último que se nos dio. Tiene que haber ciertas certezas vitales. Y esas certezas vitales es ser persona. Y ser persona tiene un modo de ser. Y solo desde ahí se puede construir. Y entonces yo creo que la causa más profunda de la crisis actual es la pérdida de las raíces. Es la pérdida de la profundidad de comprender lo que es ser persona, pero no solo de comprenderlo intelectualmente, de gozarse lo que es ser persona, para desde ahí poder construir una mujer nueva, un hombre nuevo, lo digo así, el padre Quintero lo hablaba en términos generales, una nueva sociedad. Pero la nueva sociedad no tiene que ver con cambiarlo todo, tiene que ver con revisitando los fundamentos, poder ver quién nos responde en estos fundamentos al momento de hoy. Eso, en términos muy clásicos, se llama prudencia. Pero es un ejercicio complejo. Entonces, para mi gusto, aquí está la causa. Ahí está el fondo. ¿Por qué se produce eso? Hay un tema de vaciamiento. Hay un tema de que hoy día parece que pensar es un pecado y hay que tener puras emociones. A mí cuando voy a hablar me dicen, trata de que la gente llore, se emocione. Perdón, eso es una manipulación. Y una manipulación éticamente muy grave. Lo que yo tengo que hacer es que a la persona le resuene, le toque en su interior lo que le está pasando. Entonces, lo importante aquí es que si no construimos desde la realidad natural, pero si no decimos sí a la creación, porque esto es decir sí, aquí hay un cosmos o hay un caos. El cosmos es orden, para que las mujeres no se nos olvide, nos ordenamos la cara y nos ponemos con medio. La que tiene ojos chicos se lo agranda, ¿no es cierto? ¿Hay un cosmos? Esta es la pregunta fundamental. ¿Hay un orden? ¿Dios creó un orden? Bueno, si lo creó, observémonos y desde ahí construyamos. Pero no nos dejemos imbuir por una serie de ideologías que lo que hacen es negar el orden para construir desde la lógica humana un orden netamente humano. Y que además es contradictorio, porque en el orden natural se acepta el orden medioambiental, pero ahora estoy echando las ideologías, pero en el orden humano no se acepta. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasó? Carolina, no, sí, lo interesante es escucharte a ti. Tú hablaste de 3 crisis, una de pertenencia, soledad y también una crisis del ser. Yo me acuerdo de una psiquiatra que conversé, que una señora ya de edad, y ella a mí me impresionó mucho porque decía que un joven de 28, 29 años que vivía los dominicos, que vive los dominicos con sus padres porque tiene algunos problemas conductuales, pero nada tan grave, iba a las protestas, pero él no tiraba en el llamado estallido social, pero no tiraba piedra, no hacía nada.
Él lo que hacía era estar con la gente. Se iba a tomar una cerveza con los mismos que estaban rayando, tirando, siendo violentos. Y esta psiquiatra le decía, ¿pero por qué haces esto? No, porque quiero estar con ellos. ¿Pero qué haces con ellos? No, estoy con ellos, converso. Y me siento parte de un grupo, siendo que él no participaba en nada. Entonces, es como un ejemplo de lo que tú dices. Carola, que te queríamos preguntar un poco también ¿cuál debería ser nuestra actitud frente a estos cambios? Porque claro, nos quedamos medio asustados. ¿Cómo construir y contribuir a la paz y al encuentro en el medio donde nos desenvolvemos, ante propuestas y miradas contrarias a nuestra fe y nuestros valores? Quizás podríamos tener toda la tentación de aislarnos, de seguir nuestra propia vida, de decir esto no es para mí y encapsularnos. ¿Qué piensas tú? No sabes la cantidad de veces que he tenido esas ganas de retirar, pero el caballero de arriba se encarga. A ver, es muy buena tu pregunta, porque la pregunta es cómo lo hacemos, ¿no es cierto? Porque a la primera parte que yo les hablé, ustedes podrían decir, pero es que es tremendo lo que está pasando. Sí, es tremendo. Pero la segunda parte no les voy a decir que estamos fregados ni se tienen que aislar, todo lo contrario. Les voy a decir que como nunca se juega y se pone en juego el cristianismo, como nunca. ¿Por qué? Porque cuando el orden de ser se rompe, empiezan a aparecer heridas. La desconfianza, el miedo, la angustia, son muchas. Cuando digo esto, por favor, todo relativizado. Hay gente que tiene angustia por problemas endógenos, físicos, pero estoy hablando en general, ¿ya? Y empiezan a aparecer estas heridas y más fuerte, porque la base vincular, o sea, la base de vínculo, que no es, por favor, y ustedes saben que yo soy muy admirada del Padre Kentenich, no es una teoría del Padre Kentenich, es una mirada antropológica desde los griegos que el Padre Kentenich toma. Esa es la gracia del Padre Kentenich, que toma y prudencialmente, a la luz de los tiempos, reflexiona. Entonces, claro, una vez una persona dijo que el Padre Kentenich había inventado el concepto del vínculo. No, y es súper importante, porque la gracia, porque el Padre Kentenich no inventa, sino que nos dice: cuando vivas un problema de crisis, esto es lo que a mí me dice, por lo menos, no voy a decir nos dice, yo siento, cuando vivas un momento de crisis, yo te dejé una metodología. Ándate al fundamento y lee ese momento. Y busca caminos. No nos da soluciones dadas. Y yo lo comentaba un poco y la Vero, que de algún modo mi generación recibió, que es la que está teniendo más problemas con los hijos, un poquito más joven. Parece que como vivíamos en un mundo bien mecanicista, creíamos que porque nos juntábamos el miércoles y rezábamos y comíamos con los niños otro día, conversábamos, los niños iban a salir listos. Perdón, eso no existe. Porque aquí es como la historia del constructor, ¿no? Ese constructor que el rey le dice: yo quiero que me construya 4 caballos y que me los termine. Entonces el rey venía cada 2 meses al ciclo. Y él le decía: no lo he terminado, tenga paciencia. Y un día se los lleva y era maravilloso. Bueno, con Dios es lo mismo. Dios está escribiendo una historia con nosotros. Si no es casual que vivamos en este tiempo, o es que este caballero se equivocó. Por algo yo nací ahora, hace 62 años. Y usted hace 40, hace 30, hace 20 y se bobita hace meses. Por algo. Hay un sentido, hay una misión. Entonces, lo primero, que en una sociedad tan herida de los vínculos, de las raíces, donde hay tanto dolor, ¿qué hemos hecho? Hemos querido, en muy buena manera, tratar de hablar de la familia, de los vínculos, del encuentro, y yo lo sigo hablando, y comer todas las noches, y además, desde que empezamos a hablar esto hasta hoy, hay estudios de Harvard que lo demuestran. El estudio longitudinal, no sé cuántos años, muchas personas más felices saben que tienen vínculos estables. Hay que desarrollar la confianza, porque ¿quién
no confía y no se valora a sí mismo, no puede valorar al de al lado. La mayoría de los problemas matrimoniales no son porque el otro o yo no lo quiero, es porque mi amor, mi confianza en mí, mi valoración de mí es tan pobre que me hace imposible querer. Esto es muy profundo. Ojalá que hablen de esto. No cuántas veces nos vamos a juntar el sábado. O cuántas veces no. Vamos al fondo. Porque este tiempo no permite medias tintas. Este tiempo permite radicalidades. Y entonces, esta desconfianza en sí mismo, estas heridas que traemos, que son propias del pecado original, pero también son propias del ambiente, las hemos querido superar a mi juicio con muchas psicología, con mucha mirada humana. Pero yo siento de verdad, compañero, que llegó el minuto de hacerlo desde una confianza que no hablamos, porque hablamos siempre de confianza del país, de la desconfianza de las personas, pero se nos olvida una virtud, que es la esperanza, que es teologal, que no es mérito nuestro, ¿no es cierto?, que es dada por Dios. La virtud de la prudencia es trabajada, la virtud teologal es dada. Esa virtud de la esperanza es la confianza sobrenatural. Esa es la virtud que hay que desarrollar hoy día. Esa es la virtud, y entonces tener la certeza de que la obra por el momento parece mal terminada, de que yo quería, si soy joven, estudiar una carrera y resultó que yo me casé, mi marido, mi mujer no eran tan fantásticos como yo pensaba, que mis hijos no cumplieron el ideal que yo tenía. Es que ustedes se dan cuenta lo grave que es esta frase, el ideal que yo tenía. Si mis hijos tienen que cumplir el ideal que Dios tiene para ellos, no el mío. Pero todos queremos que los hijos cumplan nuestro ideal. Entonces, cuando el tema es tan radical y el mundo externo es tan fuerte, yo creo que aparte de lo humano, de lo natural, que es fundamental poner en juego la esperanza sobrenatural. Y es fundamental poner en juego la gracia. Por eso yo digo, y esto lo digo de mi querida maestra, la Frau Elizabeth Schiller, que me enseñó que la familia se gobernaba desde las rodillas. Y quiero decirlo con toda la profundidad que tiene la frase. A un mundo complejo como este, todo lo humano posible, todo el amor posible, todo el cariño posible, todo el silencio posible, toda la escucha posible, pero en definitiva, la confianza sobrenatural y la confianza verdadera de nuestros hijos, que les va a permitir encontrar su camino después de haber hecho algunos caminos que quizás no los teníamos pensado, va a tener que ver con la confianza sobrenatural que le comuniquemos en la mirada, en el gesto, no con la norma, no con la forma solamente, sino con el fondo. Yo te quiero porque existes, y yo te quiero no porque eres hijo mío, no porque eres hija mía, porque Dios te soñó único y original en el mundo y te hizo nacer a través mío, o a través nuestro. Entonces el fundamento del amor no es lo humano, y en los momentos de calma parece que lo humano resulta, pero en los momentos de turbulencia, por eso son tan buenos, es donde se pone en juego que lo humano no es suficiente. No es malo, es bueno, es necesario, pero si no está atravesado por lo sobrenatural, si no está atravesado por las rodillas, la probabilidad de equivocarse es alta. Por eso es que yo digo, antes de hablar con un hijo difícil, reza mucho, déjate acoger mucho en el santuario para que te transforme y envíe con él. Pero esto que a mí me emociona decirlo, porque me he equivocado tanto, porque pensé tanto tiempo que mi razón
y mi voluntad era insuficiente. Y hoy día me doy cuenta desde el fondo de la vida que si no hubiera pasado por alguien que me formó, que la esperanza sobrenatural es la que debe guiar nuestra vida, probablemente no podría estar aquí sentado conversando. Es que es muy radical, es una mirada muy distinta. No es más de lo mismo, hay que dar un salto, hay que dar el sí de María, el sí a la creencia de que lo que guía nuestra vida es lo sobrenatural, pero para eso hay que ordenarlo. Y esa es nuestra lucha en la familia, en el trabajo. Bueno, me emociono y pierdo la... Sí, emociona, y además que siento que somos nosotros también, que somos parte de una misma generación, hijos de esa forma de ser padres, apegados a la norma, es lo que aprendimos, es lo que vivimos en el colegio, y al final uno va repitiendo modelos, pensando que la norma lleva al éxito, al resultado que uno espera a partir de esa norma. Así que me encanta cómo introdujiste el tema de la esperanza. Dijimos lo más para adelante, es que quiero antes detenerme un poco en la familia, en que veamos cómo esos cambios y ese diagnóstico que tú hiciste a nivel como general aterriza en la familia, cómo se concreta, qué es lo que estamos viendo en la familia hoy día. Bueno, esas se las tendría que hacer a todos, ¿no? ¿Cuántos hijos nos cuestionan? ¿Cuántos hijos nos cuestionan la fe? ¿Cuántos hijos nos dicen, mira dónde me metiste, al colegio me metiste? Esto no es verdad. La naturaleza humana no existe. La opción sexual es la que yo tome en el momento que yo tome. Por eso es que cuando hablo de esto, hablo no de homosexualidad, por favor. Hablo de género. Y la Judy Butler, que es la gran teórica de género, dice que uno puede tomar tantas opciones de género y de atracción hacia otros como tantas veces en la vida quiere. Es decir, no hay un orden de ser. Entonces, yo creo que en nuestra familia ha entrado eso. Ha entrado el cuestionamiento. Vivimos en un país, perdónenme, pero cuando yo era chica, hablaba el obispo, hablaba la iglesia y todo el mundo salía o a favor o en contra. Tenemos voy a no hacer propaganda, tenemos un documento magistral que nos dan los niños prudenciales, ni siquiera salió en el diario una discusión. Si pongo el tema en la mesa, los niños me han salido, pero muy poco, de todo. Y los niños me van a decir, mamá, o sea, a ver, en nuestra familia entró la cultura del mundo. Entró. Es imposible que no entre. Y entró por los medios, por las redes, por el cuestionamiento, por este mundo nómade. Y yo creo que decir que no entré sería, como dijo alguien ahí, sería como cerrarnos. Y es imposible porque hasta mi generación les cortábamos la televisión. Mis niñitas se acuerdan que yo no las dejaba ver teleseries, se matan de la risa. Y estoy feliz de no haberlas dejado, un poquito menos de mugre que les quedó en la cabeza. Pero, aparte de eso, hoy día es imposible. Pues, ¿cómo hay que controlar un bebé en el teléfono? O sea, es imposible. Entonces, lo que hay que entender es que esto no es un problema de voluntad. No es un problema que yo diga, oye, aquí no entra el mundo. No. Porque además somos seres carnales, estamos hechos para el mundo. Sino que la pregunta es, ¿cómo educo para este mundo? Y aquí yo tengo y quiero ser súper honesta, o sea, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos hijos que cuestionan la fe. Hijos, sí les quiero decir que con el tiempo van volviendo. Para los que están con hijos adolescentes que están espantados, no se espanten porque de a poquitito. Y fíjense, cuando tienen hijos empiezan como a mamá tenía una virgencita guardada. Por supuesto, les va a salir la mejor. Porque eso les quedó en el alma. Eso les quedó. Porque yo estoy cierta que los que estamos aquí no estamos preocupados de la herencia material. Esta es la herencia espiritual. Y por eso nos jugamos. Entonces, como es complejo, no hay recetas. Pero sí hay algunos
cosas. Primero, y aquí como ir enfrentando, este mundo que entra en nuestro hogar, este mundo que genera miedo, este mundo que nos abisma, y nos abisma porque no lo hemos vivido, entonces es nuevo y además no lo manejamos. Yo creo que es clave encontrarnos, pero encontrarnos de nuevo desde el Espíritu Santo, desde la oración, desde la rodilla. O sea, si voy a ir a hablar con un hijo, no llame a 7 psicólogas antes, no, sí está bien, llama a 1 o 2 porque hay problemas. Si él lo hizo, si él es el único que lo conoce. Entonces, si nosotros creemos, quiero decirles que yo recibo 1000 personas que me preguntan cosas de los niños, o sea, no tengo ningún problema en pedir consejo, pero el consejo se pide 1, 2, 3, pero no siempre. Ahí está. Y de verdad se lo digo en serio, porque las soluciones que uno ha tomado desde la lógica de la estadística, de preguntar al experto, no han sido las mejores. Las mejores han sido esas que han sido meditadas. Entonces, primero, que en nuestra familia se viva el encuentro de verdad, el encuentro sin juicio, el encuentro sin prejuicio, el encuentro es escuchando, el encuentro es sin teléfono celular, el encuentro es en silencio. Y es imposible encontrarse con otro si primero no me encuentro conmigo. Si ustedes me quieren decir, dame una clave, porque siempre me dicen que dé algunas claves, silencio personal. Si yo no tengo capacidad de estar en silencio conmigo misma, no voy a poder acoger a otro. No puedo. Porque nadie da lo que no tiene, decían los clásicos. Yo no puedo gestar encuentros si yo no me encuentro. Y si yo no me encuentro en lo hondo. Porque Dios es lo más hondo que tenemos. Y por eso supone silencio. Por eso supone meditación. Pero no de la meditación Feng Shui que se trata de llegar a... No la estoy ridiculizando para nada, la respeto profundamente. Porque además la meditación cristiana tiene muchos elementos orientales. Pero la meditación de nosotros es para llegar a lo más hondo, donde habita Cristo, donde habita Dios. Y eso supone silencio. ¿Para qué? Para poder, con mi encuentro, despertar en el otro algo de ese vestigio de Dios que tiene. O sea, más teológico, esto es de técnico. San Agustín habla de los vestigios de Dios que uno tiene adentro. Entonces, primero yo les diría con un encuentro profundo que tiene que ver con el silencio, que tiene que ver con la meditación personal, que tiene que ver con lo sobrenatural para poder tocar al otro. Segundo, por favor, sin argumentos, si los argumentos no sirven. ¿Cómo les va discutiendo sobre estos temas complejos con los adolescentes? Pésimo, porque el adolescente no sigue argumentos y porque la sociedad de hoy no sigue argumentos. Un gran drama, pero seamos realistas, con la belleza de la fe, con la belleza de que es ser acurrucada por Dios, con la belleza de tener la certeza de que lo que no me pasa, lo que me pasa, duro o no, o feliz, no es casual. Dios lo ha permitido por algo. No es que Dios lo haya gestado. Dios gobierna mi vida. Que es distinto a decir, oye, yo soy libre, pero mira, Dios está ahí. No, la gobierna. Y eso gesta una seguridad. Y eso gesta una esperanza. Y eso hace que el otro día una chiquilla estábamos hablando de oración con 2 amigas y una polola, no voy a decir ya lo que es, pero una persona cercana, no tan directa, se me acerca y me dice, ¿qué es esa oración? Y una de las personas que estaba hablando, hablaba con belleza de la oración. Era atractiva, era carismática. Bueno,
en un mundo donde el argumento no existe, desgraciadamente, estamos hablando a nivel intrafamiliar, ¿ya? Donde parece que eso no es el camino, yo creo que la belleza de la fe toca. Hablar con belleza de la fe, hablar con estética de la fe, hablar no con todo el día normas morales, sino que enardecer el alma, la grandeza de querer ser más. Alguien habló de la magnanimidad, virtud maravillosa, esencia de nuestra fe, el saberse capaz de grandes cosas. Pero al final es como desde la vivencia. Es de la Porque vivencia. si no es posible, o sea, ¿cómo voy a hablar de la belleza de la fe si yo no la vivo, si yo no la he experimentado? Entonces, Ahora, cuando... esa vivencia en un adulto mayor, no todavía anciano, supone una formación seria. O sea, esto no quiere decir que uno tenga que decir, oye, esta cuestión es pura emoción, no. Es porque he pasado y me he convencido de que la naturaleza humana tiene un modo de ser y que no es casual. Por eso me emociono cuando leo Edipo Rey. Por favor, léanlo. Lo leyeron en el colegio en unas guaguas y nos lateamos, pero uno lo lee y uno ve el drama de la libertad. Por eso me emociono cuando leo el Dante. Por eso me emociono cuando leo Dostoyevsky, porque la naturaleza humana es la misma. Entonces, cuando uno de adulto ha reflexionado y está convencido de esto, pedagógicamente lo comunica a través de la belleza de la fe. No de una fe insustancial, no de una fe sin argumento, pero que los argumentos no sean el modo pedagógico de enseñarlo, sino que los argumentos sean el sustento para mostrar la belleza. No sé si me explico. O sea, porque estoy convencida con la inteligencia y la razón y el corazón de algo, y para mí es tan importante, no sesgo de mostrar la belleza. Pero el método argumental van a perder. ¿Por qué? Por dos razones. Porque todos los argumentos hoy día van contra lo que nosotros pensamos. Y porque los jóvenes en general, y la educación en general, y los medios de comunicación en general, hay mucha falacia. ¿Qué significa falacia? Por ejemplo, le llaman la falacia ad hominem. Aquí Jesús me puede ayudar. La falacia de decir, lo dijo tal. ¿Qué tiene que ver que lo haya dicho tal? Argumentamelo. Entonces, hay muchas cosas dando vuelta. Entonces, cuando tú tratas de argumentar con una persona de 25 años que está angustiada con el tema, aunque le diga, ay mamá, no soy antigua, lo está pasando mal. Porque él sabe que en su familia le están planteando un modo de ver que él valora, pero que no tiene nada que ver con el que está en la calle de afuera. Entonces, ¿cómo combino estas dos cuestiones? Yo sé que mi mamá y mi papá me quieren, sé que están felices. Felices, no somos felices los seres humanos, con alto dolor entre medio. Sé que están estables, pero el mundo entero dice que no. Entonces, a ese chiquillo no le pidan que argumente. A ese chiquillo, enciéndanlo. A esa niñita, enciéndanla. Acójanla. Llámenla. Muéstrenle lo que ha sido la fe para ustedes, pero no, mira, yo si no hubiera sido por la fe estaríamos separados. ¡Total! Yo si no fuera por la fe no estaría a los 85 años ni muerta, pero no lo digamos a los jóvenes, qué deprimente. Qué deprimente, si es verdad, si yo no fuera por Shersa no estaría aquí. Es verdad, pero digamos lo positivo. Porque díganme si esa frase no la decía. Yo te voy a decir algo, tú anda a misa no, pero sin misa y sin fe, no sé hasta dónde vaya a llegar. Carolina, pero en esa misma línea y juntando un poco lo que nos hablaba Jesús de la generación de Schoenstatt para siempre, la generación dorada y también la juventud, ¿por qué? ¿Cómo este tema de estos paradigmas y miradas que la generación joven manifiesta hoy un cierto desprecio y desapego por lo que tiene relación con las generaciones mayores, la de sus padres y abuelos? En España aquí Jesús a este fenómeno que no es de Chile, es del mundo, yo lo encuentro muy divertido, lo llamaron síndrome adánico, o sea de Adán, síndrome adánico, porque todo lo viejo era malo.
y lo nuevo era bueno per se. Ellos eran protagonistas del Génesis, imagínate. ¿Cómo rescatar el valor de quienes vivieron antes que nosotros? Quienes trabajaron y se entregaron de una manera diferente, quienes nos formaron y transmitieron valores y principios. Uy, aquí entramos. No sé qué es que me dijo, no se te pregunté. La verdad, Nos quedan más. primero, esto no es casual. Esto se llama Gramsci. Aquí hay una ideología detrás. Ya, no seamos ingenuos que de repente los jóvenes se pusieron locos. Los jóvenes siempre han sido rebeldes, siempre la labor de los jóvenes es cuestionar un poco a la generación anterior para llegar a una síntesis, ¿no es cierto? Y esa es la vida. Y los viejos tratamos también de idealizar nuestro mundo y se produce esta síntesis creadora, esto que hablaba el padre Kentis de la suave violencia. Bueno, esa suave violencia se ha convertido en heavy violencia en términos de posición. Pero tiene un fundamento filosófico, ideológico, que es romper las raíces familiares y la historia para poder... Es como vaciar de contenido la inteligencia, el interior, las tradiciones. Piensen ustedes, se niegan la enseñanza de la historia mucho. La historia de Roma, por ejemplo. En negar las raíces, todo esto se ha hecho... Gramsci escribió esto en los famosos cuadernos de la cárcel, es un tema muy complejo, que al que le interese, vamos a dar literatura, al que le interese. Pero la idea es decir, vaciando de contenido, de modo que la persona sea totalmente permeable a las ideologías imperantes del momento y aún mucho más llevado por estas redes sociales. Entonces uno se pregunta, es impresionante, yo acabo de estar en un curso de redes sociales, que por supuesto era más vieja, me miraron todos los jóvenes diciendo, entonces yo le dije, no se preocupen, si no pretendo ser ni influencer, nada, vengo a tratar de entender. Nada, porque se reían, no lo explico, después me contaban todo lo que pensaron cuando me vieron entrar. Pero llevado con estas redes sociales y en esta vaciedad de contenido, la posibilidad de manipulación es total. Pero ustedes se han fijado las frases que nos dicen de repente, o que decimos de repente. Oye, si da lo mismo, si no es tan grave, si que eso era como antiguo, con una liviandad. Ahora, quiero decirles con esta misma certeza que tampoco soy una persona que crea que hay que defender todo lo antiguo, para nada, eso es el conservadurismo y me parece pésimo. Pero me parece tan grave como irse con toda la moda. Creo que hay que ser equilibrado. Y como nos enseña el cristianismo, con los pies en la tierra y con raíces profundas, se puede, como el bambú, moverse de modo extraordinario. Entonces, y aquí el padre quiere tener un testimonio muy profundo de esto. El padre quiere constantemente nos cuestiona las formas. Y nos dice, cuidado con quedarse en las formas. Yo me pregunto, ¿hemos hecho ese ejercicio después? Esto no lo planteo yo, lo plantea el padre Rafael. Fueron muy serias y yo le encuentro toda la razón. Estamos haciendo el ejercicio de colador, de criterio. La palabra criterio significa colador en griego. De colar lo que era forma en mi historia de lo que era fondo. Es que esto tenemos que hacer los educadores. Entonces, yo creo que hay una ideología imperante, hay una flojera en nuestra generación en términos de ser poco colador y como siempre se ha hecho, o miedo, no quiero decir flojera, comodidad, miedo, no haber hecho un trabajo riguroso y y el no saber, y una vaciedad, porque hemos vaciado contenido. Entonces, hoy día todo vale. Piensen ustedes cómo cambia el lenguaje. El lenguaje cambia y junto con el lenguaje cambian las ideas. ¿Por qué? Porque no hay un sustrato que cuela. Entonces, ahora todo es no menos, bueno, aquí la cantidad de palabras, robusto. La señora me dijo que tenía que darle, estábamos discutiendo. Mira, me dijo, a mí me gustan los argumentos robustos y
Yo tuve los argumentos profundos, los argumentos hilados, los argumentos robustos. ¿Por qué tenemos que cambiar de lenguaje tan seguido? Porque no hay sustrato, porque el lenguaje es la expresión de las ideas. Y como las ideas no están claras, el lenguaje cambia. Y el lenguaje transforma la realidad en el orden accidental, pero no es sustancial la realidad anterior al lenguaje. Y hemos dado vuelta. Perdonen el tecnicismo ya más filosófico, pero es que este es un tema súper profundo. No es el lenguaje la realidad. La realidad es anterior al lenguaje. Y esa realidad hay que conocerla. Y conocerla y buscar el lenguaje más apropiado para comunicarla. Y esto se llama, desde Juan Pablo II, y aquí contesto así bien en práctico, ecología humana. Y así como lleva un tiempo más, estamos haciendo un proyecto, medir la huella humana en la sociedad. Porque fíjense que estamos todos preocupados que si yo pongo una minera, intervengo la huella de carbono, la huella del agua y la huella humana. ¿A quién le importa el efecto que las decisiones sociales que estamos tomando tienen en las personas? ¿Quién la está midiendo? Eso se llama sustentabilidad humana. Háblenle con ese lenguaje a los hijos. Y ahí no tienen nada que hacer. Te saliste ecológica. Es que hay que tener también la astucia de entender por dónde van las sensibilidades. Porque, por favor, como iglesia no hemos perdido tantos temas. El tema de la sexualidad, no, es pecado, no, es malo. La sexualidad es maravillosa. Y hay que hablar de sexualidad con los hijos, pero no que no se queden esperando guagua. La madre, esa cuestión también pasada de moda. Sino que la profundidad del lenguaje sexual. Como la sexualidad es natural, pero no es espontánea. ¿Y de qué vamos a hablar con los hijos? Del dolor, de las desilusiones, de mis fracasos. De cómo yo tenía un falso estereotipo, porque este es el mundo de los estereotipos. ¿Qué diversidad me hablan? Si cuando un niño es malo para el fútbol lo dejan fuera del grupo. ¿De qué diversidad me hablan? Si las personas singulares no pueden ser lo que son porque son despreciados, los que son callados, los que piensan distinto. Entonces, yo creo que llegó la hora de que nosotros seamos los revolucionarios, nosotros seamos los que vamos en la junta, nosotros hablemos de la fe como positiva, como estética, como bonita, como entusiasmante, no como un conjunto de normas que me amarran. Y entonces, bueno, si yo le transmito una sed, puede ser que quizás resulte, quizás, porque acuérdense que la cuestión, los tiempos es como la obra de los caballos. Dios sabe por qué camino va a pasar para llegar al camino que tiene que ser. Pero por lo menos pongamos lo que nosotros, iluminados desde las rodillas, creemos que puede ayudar. Ahora, el resultado no depende ni de ustedes ni de mí. El resultado no está seguro. No te desprendemos. Y ahí es desprender. Y ahí es mirar fuertemente a la verdadera madre. Carol, tomando este último punto que estabas hablando tú de nuestra propuesta, de lo que es propio nuestro, el tema de los vínculos. Hay un filósofo que es Bauman, que habla de la sociedad líquida, del amor líquido, de estos vínculos en el fondo que no tienen solidez, no tienen calidez, no tienen profundidad y que al final terminan rompiéndose. ¿Cómo nosotros, desde nuestra identidad yosatriana, podemos aportar esto que está en nuestro, que es el tema de los vínculos? ¿Cómo llevamos nosotros desde nuestra familia, empezando por nuestra familia y hacia la sociedad entera, este tema? ¿Cómo lo vivimos y cómo lo hacemos realmente presente hoy, que es tan necesario? A mí me encanta esta pregunta y voy a decir algo. Aquí a mí se ocurre que si el padre que estuviera aquí hoy día, se me ocurre. Bueno, uno la imaginación es libre y tiene derecho a imaginarse cosas y también es la loca la casa, así que puede ser que esté equivocado, no es probable. Pero a mí se me ocurre que diría, miren, los vínculos son fundamentales. Los vínculos
familiares. El te quiero porque existes, te quiero porque llegaste a mi vida, te quiero a ti marido no porque eres más inteligente, más simpático, no, porque fuiste escogido por Dios para mí, porque eres un sueño de Dios. Yo cuando estoy bien enojada con mi marido, así que me enojo harto, hay un minuto que digo, chuta, es que es un sueño de Dios, o sea, te quiere decir que yo estoy mirando mal, po. Es que es otra la manera mía, digamos en términos bien reales. Y es así, po. Bueno, y con los hijos, el hijo que te salió medio desordenado y que te cuestiona, también, es un sueño de Dios que esté conmigo. Entonces, todo eso me parece fundamental, pero creo que nos diría, ojo, esto es imposible si no te vinculas contigo primero, contigo mismo, y contigo mismo es lo mismo que decir con Dios. Y yo creo que ese es el acento que hay que darle hoy día. O sea, es imposible vincularse en un mundo enajenante como este. Porque todos tenemos la convicción de que tenemos que ser afectuosos con el del lado, si voy al supermercado, saludar, no somos que nadie de aquí pretende ser prepotente. Bueno, estamos acá. Una cosa tú dices lo que queremos, que somos prepotentes, impertinentes, todo el día. Pero por lo menos tenemos nuestro ideal humano vincularnos bien con la gente, ¿no es cierto? Pero yo pienso que diría, ojo, pero hoy como nunca en este mundo así enajenante, dediquen tiempo al vínculo consigo mismo, a la presencia de Dios en ustedes, al amor de Dios en cada uno, porque si no, el mundo externo es tan fuerte que es imposible cumplirlo, que este sueño no lo cumple. Y yo lo grafico en algo bien simple, que tiene que ver con lo burdo. Uno se da cuenta que si no ha tenido minutos de oración, pero de contemplación, o sea, de detenerse, parar la cabeza en términos de parar los pensamientos, de dejar que Dios gobierne mi corazón, que es súper difícil. Si no has tenido algún minuto de eso en el día, la posibilidad de ponerte burdo o burda es muy fácil. Chuta, se me pasó, chuta, se me olvidó. Entonces, se me ocurre que en un mundo tan demandante como este, para poder gestar una familia profunda, con raíces profundas, requiere de un tiempo de contemplación diaria. Requiere de que lo sobrenatural esté enraizado en mí de tal modo que esto es como que rebalsa. Esto es como entre sacar los muebles a fuerza de una cuestión o poner un chorro de agua y floten. Esa es la gracia. La gracia hace fluir. La gracia hace que la cosa se dé. Y de verdad que hoy día, esa es la diferencia hace 30 años atrás para mí, es tremendamente significativo. Pero una gracia que no tiene que ver, oye, obvio que tiene que ver con ir a misa, pero porque yo diga todo el día. Tantas oraciones, obvio, esa es la forma de inundarse de gracia. Pero una gracia que se ve, que no se dice. Una gracia que es evidente, que es expansiva, que es efusiva, que es la gracia del amor, fundado en Dios. Por eso cuando uno dice, yo no te puedo querer más porque yo no me siento querido, yo no me siento esto, bueno, eso no es un amor desde lo sobrenatural, es un amor humano que busca lo propio. Pero el amor humano es expansivo y en la medida que ve bien al otro y es mutuo, crece. Entonces, yo diría, fíjate, que creo que hoy día si tú no tienes un tiempo de reflexión interno, profundo y de contemplación, es muy difícil. Carolina, en ese mismo tema, a mí me gusta, o sea, encuentro fantástico lo que es la ritualidad, que la hemos ido perdiendo. Y tú has hablado mucho de las rodillas. La hermana Gana me decía, rodillas, ¿qué significa? Rezar, está claro. Pero en una entrevista de un no católico, me encantó que tú lo citaste, este filósofo coreano-alemán, Byung-Chul Han, dice una cosa que yo la llamo muy bonita,
y que nosotros tenemos un tesoro que quizás no lo estamos aprovechando bien. Textual dice: no soy creyente, pero me gusta asistir a las celebraciones religiosas, católicas por supuesto. Cuando me dejo embriagar por los cánticos, la música del órgano y el aroma del incienso, me olvido de mí mismo, de mi ego, y experimento una hermosa sensación de comunidad. Lo dice una persona no creyente. Nosotros tenemos el santuario, tenemos la iglesia, tenemos los sacramentos. Mira, yo soy una seguidora y estaba citando el libro Las no cosas de Byung-Chul Han, que es un filósofo joven maravilloso. Eso es. Y fíjate que cuando te oigo esa frase, se han reído que lo hago. Descubrí el Instagram, la desgracia mía. Y descubrí que había esas ventas de segunda vez, de como ventas de cosas usadas. Entonces, yo soy muy desvelada, duermo muy poco. Y, claro, rezo, pero igual que cualquiera se me olvida, he rezado poco, más desvelada soy. Entonces, mi cabeza empieza como a imaginarse muchas cosas y yo la tengo que parar. Entonces, para mí, pararla y ver cosas bonitas. Una forma de apaciguar es ver lo bello. Me fascina lo bello. No, me fascina. Lo bello en el sentido armónico, la estética, un bonito jardín. Y yo me dedico mucho al jardín porque me fascina una flor. Bueno, entonces entre esto veo una de las cosas para que ya veo en mí. Antes compraba revistas bonitas y las miraba, hoy día veo en Instagram. Lo cual es pésimo porque supone que es malo, pero no importa. Pero fíjense que hay una cuestión que se llama como venta o venta garage. Todo lo que es de la familia, cuadros antiguos, cómoda, muebles, todo vendiéndose. Y yo me imagino la cena, se heredó de la mamá, no corresponde a la decoración minimalista de hoy, y se va. Es que eso es un rito. Y vale nada. Y vale nada, además, vale 2 pesos. Eso es un rito. La herencia no de si me dejó una empresa, la herencia de esa mesa, de esa virgencita que está quebrada, que comíamos siempre y que estaba. Estas son cosas muy fundamentales, son ritos, porque los ritos son los ritos de la misa, y me encanta el rito de la mesa, el rito de que ojalá los platos sean los mismos de cuando eran chicos, porque se van a acordar de ese rito. Mi marido me dice que este famoso rito que yo tengo de los platos, que son los mismos, es el rito más caro que le ha salido en la vida, porque los únicos platos que se mantienen son algunos platos, porque los otros todos se acaban. Bueno, pero ese sofá con olor a usado, ese libro viejo del abuelo, eso es un rito también, Coqui. Y eso que yo creo que es muy importante. Nosotros tenemos ritos. Los trinitarianos tenemos muchos ritos. Pero cuidado, que no nos quedemos solo en el rito. Porque ahí sí que la cuestión. Bueno, y voy a ponerles un ejemplo doloroso. Contemos todos cómo hemos estado en el día de este encuentro. Y cada uno cuenta, ya, listo. No, para que ese encuentro sea un encuentro verdadero, que es lo más difícil que hay que haber estado bastante de rodillas antes. Para que Dios gobierne el encuentro, no yo. Por eso, oye, no, nosotros todos los martes, no. Es el Señor, que tiene una característica, y eso lo digo siempre a los novios, que no abre las puertas, que está detrás de la puerta, pero hay que abrírsela. Esa es la libertad. Entonces, dejemos que Él dirija. Y ahí los ritos son muy importantes, las costumbres, los cumpleaños. Ay, que ahora se usa esto, ay, que ahora da lo mismo. No, porque hay una historia de espiritualidad que está transitada, está atravesada y que hace que cale en la vida, lo que decía la Biblia. No en la razón, además de la razón, en la vida. Y lo que uno trae calado en la vida, lo podrá dejar unos años. Pero al final vuelve. Y al final dice, ¿se han fijado ustedes?
Y uno está diciendo lo mismo que la mamá. Y uno dice, no puedo creerlo. Bueno, pero porque eso está encarnado. Todo el rato, Carola, nos descubrimos ahí repitiendo un modelo y lo que aprendimos, sin darnos cuenta al final. Oye, Carola, quería llevarte a lo que has hablado durante toda nuestra conversación, que es el tema de volver a nosotros mismos, ir al encuentro de nosotros mismos, que es en el fondo ir al encuentro de ese Dios que nos habita, porque de alguna manera hemos vivido durante una vida entera viviendo como si nosotros fuéramos el Dios de nuestra vida, como pensando que las cosas dependen de nosotros, que el éxito o fracaso de lo que nos toca es responsabilidad nuestra, y no estamos dejando a Dios ser Dios. No nos abrimos en el fondo para que Él pueda hacer la obra maravillosa que quiere hacer, y como tú decías, Él está ahí tocando la puerta a la espera de que nosotros le abramos. Y en este ponernos de rodillas, que tampoco es tan fácil, porque como hemos estado acostumbrados a vivir así, como poderosos dioses de nuestra vida, está la experiencia de Santa Mónica, que a mí me encanta, que en el fondo al final, frente a la impotencia, fragilidad de ver a su hijo, ella en el fondo nada, se da cuenta que lo único es de rodillas. ¿Cómo lo hacemos? Porque no estamos muy acostumbrados. Qué bonito el ejemplo. A ver, yo creo que todos, sin querer, tenemos una mente voluntarista terrible. O sea, estamos convencidos que si hubiéramos hecho bien las cosas, porque cuando tenemos un problema con un hijo, viene la culpa. Si lo hubiéramos hecho distinto, viene la crisis matrimonial. No, aquí le pusimos poco límite, pusimos mucho límite. Aquí viene. Yo no estoy contra los límites, para nada. Estoy muy a favor de los límites. Creo que la falta de límites es el abandono más brutal. Como el exceso es el control más terrible, que no es abandono, pero es desconfianza. Pero creo que de adentro tenemos un switch que cree que con ciertas técnicas vamos a poder. No hay técnica para lo humano. No hay. Solo hay sabiduría. Y la sabiduría está expresada por lo sobrenatural. Entonces, ¿qué es lo que yo les diría de corazón y lo que estoy convencida? Porque Santa Mónica para mí es un referente. Santa Mónica, para los que no saben, la mamá de San Agustín. San Agustín no era bien portado y terminó siendo un santo de la iglesia. Y aquí quiero tocar dos temas. Uno, ella habrá hablado con su hijo, la habrá dicho, pero ella rezó sin parar. Y otro, San Ambrosio, y le decía, ¿qué más hago? Siga rezando, siga rezando. Yo creo, fíjate, que de algún modo nos enamoramos con la promesa moderna de la perfección. Nos enamoramos con la promesa de tener la familia perfecta, los hijos perfectos o adecuados, el trabajo adecuado, la figura adecuada, y hay que tener 60 con figura 40, que esa cuestión es estresante. Las arrugas no pueden estar. Mi nieta me dice, lo que más me gusta tuyo son tus rayitas. Y eso me ha consolado. Bueno, es que ella quiere rayitas. Y ella quiere una abuela donde uno se siente y haya algo que la coja, no unos huesitos. Bueno, sí, pero a lo que voy, pero es que creo que el problema de fondo es que de algún modo nos convencimos de que podíamos hacer todo. Y yo creo que el ser humano es profundamente vulnerable. Y ese es el fundamento del vínculo. Y como soy profundamente vulnerable, busco a otros. Entonces yo diría, lo primero, no se puede ser cristiano sin comunidad. Y ese es el sentido que estamos aquí. O sea, no vas a sacar a tu familia adelante solo con el marido, los dos son fantásticos. No. Primero, con Dios al centro, pero con otros. Y esa es la comunidad. Y la comunidad chonstatiana, de fondo, a mi juicio, tiene mucho que ver con lo que planteábamos, con ese silencio, con ese delicado silencio que hace que yo me sienta acompañada sin tener que explicar todos los detalles.
Porque hay situaciones familiares que no pueden ser dichas. Es que ella no cuenta todos sus problemas. Perdón, no son mis problemas. Son los problemas de otro adulto, que puede ser mi marido, mis hijos, mi nuera. Entonces, aprender. Yo soy una convencida que no se puede hacer vivir sin comunidad. Pero aprender que la comunidad tiene un sentido mucho más radical. ¿Y por qué te lo digo, Vero? Porque tiene que ver con lo del silencio. Si la comunidad no me ayuda al silencio y al encuentro silencioso con Dios, para lograr la confianza en mí misma y la valoración, para que yo pueda valorar y despertar el otro que hay en el otro, no es comunidad. Y aquí les dejo una pregunta bien potente. Mi comunidad hoy está siendo el sustento, el lugar donde pertenezco, que permita en ese silencio profundo, en ese vínculo profundo que no tiene que ver con la cantidad de palabras que hablemos, podamos acompañarnos, podamos acogernos, podamos ser el Simón de Cirene del otro matrimonio, sin hablar demasiado, sin entrar en detalle. Estamos. Yo creo que hoy día hay que planteárselo con esa radicalidad, porque la demanda externa es tan fuerte que yo necesito vivir esta realidad familiar acompañado de otros. Y ese es el sentido de la comunidad. El otro día me tocó ir a un funeral catecúmeno y en un momento que yo le dije a mi grupo, quiero eso el día que yo me muera, es lo único que se me ocurriría pedir para mi funeral. Se para toda la comunidad y lee el Padre Nuestro alrededor del ataúd. Lo encontré glorioso. Si nos vamos a ir al cielo en parte, porque hemos experimentado algo de cielo en esta comunidad y en nuestra familia, y mucho de cielo. Entonces, yo diría que hay que revisitar, voy a poner moderna, el concepto del grupo, el concepto de la comunidad, para poder incluir esta variable de valoración interior, de silencio, porque el mundo, y eso lo haría, yo estoy segura que el padre Kendrick también hoy día, porque el mundo que estamos viviendo es muy fuerte y requiere de comunidades más radicales, ni mejores ni peores, distintas, con el mismo fin. Entonces, yo creo que para poder entrar en ese mundo interior, estoy hablando en este ambiente, requerimos comunidades que nos despierten el anhelo de ese mundo interior, de ese encuentro profundo con Dios. ¿Cómo? Hay muchas formas, hay silencio, hay muchas formas hoy día. Pero quiero decir así como muy convencida que somos vulnerables, solos no podemos. Y ese es el sentido de tengamos comunidad cristiana. No es juntarnos para rezar y pasarlo bien, no. Es juntarnos para comprometer nuestras vidas de tal modo que seamos uno. Pero paréntesis, sin contar todos los detalles. Porque hoy día parece que si yo cuento todo, soy más amiga de alguien. No. No. Hay silencios que hay que saber y dolores que hay que saber vivir en silencio. Y hay que vivirlo. Y en ese sentido, me parece a mí que la pregunta es, mi marido, mi mujer, ¿es mi Simón de Cirene? ¿Me ayuda a vivir el silencio? Y aquí un tema matrimonial muy importante. No es solo cómo estamos como pareja, cómo estamos nosotros. ¿Cómo te veo a ti en tu relación con Dios? Si de algún modo somos medios directores espirituales del otro, medio, comillas. ¿Quién lo conoce? ¿Ah? Acompañante. Que el padre Rafael hablaba, me acuerdo del director espiritual. Acompañante. Pero si no soy yo, y él me ve débil y me dice, te noto desanimado, te noto, pero ya sabemos que el desánimo no es solo por un problema laboral, es porque hemos perdido el centro. Eso es el matrimonio, eso es ser familia, eso es ser vida. Pero no es que nosotros
con la inteligencia y la voluntad vamos a sacar todo adelante. No, centrado en la comunidad, que es lo mismo centrado. Carola, Dios es muy fino y nos está avisando por las campanadas que tenemos que ir acabando. Dos cosas más, pero cortitas, de dos notables chilenos. Y son de otras vertientes, como decías tú, pero igual hay que beber de todas las buenas vertientes. San Alberto Hurtado: lo que necesita el mundo hoy es una generación que ame de verdad, que realice la idea del amor, querer el bien del otro antes que el propio, el bien de otro a costa del propio bien de la vida, el bien de todos. Y me gustaría terminar con la poesía religiosa de la Gabriela Mistral, que tiene cosas notables, y la verdad es que esta es una poesía dedicada a nuestra madre. Madre, ya estoy aquí, a tus pies dejaré el corazón, triste el vivir sin ti, larga el ansia y larga la aflicción. En el más hondo pliegue de tu ancho manto, este viejo cansancio deja dormir. Dame a enjugar mi llanto y dame el sol antes de morir. Madre, ya estoy aquí. Llevé paz, traje tribulación. Perdón, mal el locutor aquí. Madre, ya estoy aquí. Llevé paz, traje tribulación. Si no descansa por fin en ti, ¿dónde va a descansar el corazón? Descansemos el corazón en el que hay que descansar. Solo quiero terminar diciéndoles algo. Se puede, hay esperanza, pero no seamos patúos y quieren ver el resultado. El resultado si lo vamos a ver o no, sí sabemos que lo vamos a ver, pero no nos apuremos con la obra. Los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros. Ay, Carola, sí, justo. Me parece que eso es súper importante. Nosotros, en la confianza y en el abandono y la providencia, esperamos, creemos, pedimos, y quizás Dios nos regale la gracia de ver el resultado, pero eso no lo sabemos. Oye, 1.000.000 de gracias. Creo que ha sido un encuentro muy